como les dije, tenemos la oportunidad de tenerlo con nosotros. Ya ha estado varias veces con nosotros, pero generalmente cuando yo no estoy, porque él viene a cubrirme, ¿no? Esta noche lo puedo disfrutar yo también. Pero como les decía, tenemos una amistad de muchos años. Nos conocimos cuando yo estaba pastoreando una iglesia en San Antonio de Padua y ellos aparecieron en una reunión de jóvenes todavía. Y comenzaron a asistir a la iglesia allá y el Señor los ha usado grandemente en todos estos años y son realmente fieles siervos del Señor y damos las gracias por su fidelidad. Esta noche va a estar predicando para nosotros el hermano Alejandro, así que no le quito más tiempo. Sé que no te gusta el micrófono, así que no llevo. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un verdadero privilegio poder compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes. Se partió. Era un iPad. Bien, quería primeramente, para aquellos que no tengo el privilegio de conocerlos bien, presentarme. Mi nombre es Alejandro Samariani, mi esposa Marisa. Estamos viviendo en la zona de San Antonio de Padua, estando dentro del cuerpo pastoral de una iglesia en Isidro Casanova, a unos 15 kilómetros, 20 kilómetros más o menos de nuestro lugar. ¿Por qué nos llamó esa iglesia como evangelista para el ministerio de evangelismo? Y Dios hace 5 o 6 años que, 6 o más, no me acuerdo. Como 10 ya. No de cosas, sino que Dios me llamó a trabajar en el deporte. Actualmente estoy trabajando y ministrando, siempre que me permita el técnico, en Almagro, un club de Nacional C, femenino, y ahí estamos sirviendo al Señor en todo lo que podemos y llevando de la palabra de Dios. Gracias por la misericordia de Dios. Hay jugadoras que estaban en el club que yo estaba anteriormente, que han conocido al Señor y ahora están como emigrando a Almagro, y eso es una muy buena bendición porque ellas mismas me abren la forma de trabajo con las demás jugadoras. Así que bueno, después cualquier cosa pueden preguntar, estamos a su disposición. Gracias por el apoyo que nos hacen tan fielmente. Y también gracias, veo que van a tener una cena ahora en abril con el pastor Orozco, y a nosotros vienen los sanguchitos de fiambre, ¿no? Pero está bien, los queremos y bueno. La hago para romper el hielo. Bien, algo dijo el hermano ahí, digo, me va a sacar el mensaje, va a predicar lo que voy a predicar yo también. Pero hay una corriente en el mundo cristiano, ¿sí?, que es el conformismo o el vivir con liviandad la fe, que sea muy light todo. No se van al extremo de hablar en lengua, de tener bandas de rock en vivo, pero dentro de las personas que tratan de hacer las cosas que a Dios le agrada, los hermanos o las iglesias han empezado como ponerse más débiles espiritualmente, ¿no? Entonces, cuando tienen dificultades, ya no están tan fieles. Cuando hay tormentas que es necesario que pasen en nuestras vidas, decimos, Dios no está conmigo, o Dios no me está bendiciendo, ¿sí? Y teniendo toda esta tormenta de idea, bueno, los jóvenes que vinieron ayer tienen un plus de ventaja, porque ayer vimos capítulo 1 y vamos a ver parte del capítulo 2 de Primera de Pedro, y el título es Permaneciendo firmes en medio del sufrimiento, ¿sí? Antes de comenzar a ver la palabra de Dios, vamos a pedir su dirección, porque para eso
le honramos, le glorificamos por medio de la música, de comentar y hablar hermosas palabras que han hecho los músicos que escribieron estas letras. Y ahora es esa alabanza que a nosotros nos agrada, que es meternos en la palabra de Dios y honrarle, dándole el mérito que corresponde a la palabra de Dios, ¿sí? No es lo que esta persona piensa o cree o tiene por convicción, sino lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Oremos y pidamos la dirección de nuestro Padre. Amado Dios, gracias te damos por este maravilloso día que nos has dado, gracias por este privilegio que es poder estar en esta iglesia, hablando y viendo y escudriñando tu santa palabra. Te suplicamos, oh bendito Dios, por todos aquellos que van a escuchar, los hermanos que no han podido llegar, aquellos que están presentes, aún a mí mismo, Señor. Ayúdanos a poder verte, a poder discernir, a poder ver tu mano poderosa a través de los tiempos y manifestándose en nuestras vidas. Señor, todo aquello que tú has preparado, que tú has hecho desde antes de la fundación del mundo para que nosotros estemos aquí hoy. Gracias, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría, danos entendimiento. Señor, no permitas que diga nada, absolutamente nada que sea de mí, sino que solo tu palabra nos hable. Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Ayúdame a ser humilde delante de tu presencia y darte la gloria y la honra a ti, en tu palabra. Todo esto te lo pedimos, bendito Dios, en el precioso nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador Jesucristo, que lo pedimos. Amén. ¿Cómo permanecer o permaneciendo firmes en el sufrimiento? En 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10 dice, perdónenme, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Acá nos encontramos con la carta de primera de Pedro, ¿sí? Simón Pedro, gracias. Tengo esta tos molesta por amar mucho a mi esposa. ¿Sí? Gracias. ¿Por qué? Porque aún ella estando enferma yo le daba besitos. Y el amor me enfermó. Pero bueno, lo sufrimos juntos porque ahora estamos los dos. Pero bueno, la carta de Pedro la escribió Simón Pedro, ¿sí? Este apóstol, seguidor del Señor Jesucristo, alrededor del año 62-64, algunos historiadores dicen que un poquito más, pero en ese ámbito, y fue escrita desde la ciudad, Pedro vivía en la ciudad de Capernaum. Capernaum fue un lugar muy importante para nuestro Señor Jesucristo porque ahí se cumplieron muchas profecías que decían en Isaías de que iba a aparecer el Mesías en esa región, en Capernaum. En realidad no dice Capernaum, Isaías, sino dice el cruce de dos ríos, pero casualmente el cruce de esos dos ríos es la llamada en el Nuevo Testamento Capernaum, que es villa de consuelo, significa. Ahora, ¿de dónde la escribe? Como no quiero ser yo, fíjense en que primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, dice de dónde la escribe Pedro. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Evidentemente no estaba en Babilonia. Simón Pedro la llamaba Babilonia a Roma, perdón. ¿Por qué?
porque era cosmopolita, porque había mucho pecado en ella, entonces la llamaba etimológicamente Babilonia, ¿sí? Entonces, sabemos que Roma estaba siendo gobernada por Nerón, ¿sí? Nerón, este hombre tan malo, que en el año aprox 69-70 manda a prender fuego parte de Roma para culpar a los creyentes, porque después en el 70, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Históricamente hubo una emancipación de creyentes por la persecución de Roma. Entonces los creyentes, como estaban todos nucleados ahí, empezaron a propagarse. La persecución llegó a propagar el Evangelio, ¿sí? La fidelidad de Dios, que como estaban todos quietos, mandó persecución para que se expandieran. Ahora, estamos volviendo al capítulo 1 simplemente para entender el concepto del texto que acabamos de leer. Y vamos a estar un tiempito, no muy largo, pero vamos a estar un tiempito entendiendo cómo era esta carta. Ahora, ¿a quién se las escribió esta carta, Simón Pedro? ¿A quién se la escribió? Yo no sé, pero la Biblia lo dice. Fíjense lo que dice en capítulo 1, versículo 1. Esto los jóvenes ya lo vieron ayer, así que traten de no dormirse ni aburrirse. Los Judas que no vinieron anoche tienen que estar atendiendo. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, escuchen esto, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Todos estos nombres son regiones de Asia Menor en ese tiempo, la que hoy actualmente conocemos como Turquía, ¿sí? A estas personas, Simón Pedro les escribe, pero con un propósito específico. Estos hermanos, y acá es donde se empieza a asimilar nuestro día a día con estos hermanos, porque estos hermanos estaban siendo oprimidos por los romanos, por los griegos y aún por los patrones. Más al fondo de la carta habla de que los siervos tienen que ser obedientes, no aquellos patrones solamente que eran bondadosos y buenos, sino también aquellos ásperos, aquellos duros. ¿Por qué? Porque estaban sufriendo y padeciendo opresión. Ahora, voy a decir, bueno, la verdad, pastor, no te estoy creyendo. Bueno, vamos a las Escrituras. En el mismo capítulo 1, versículo 6, fíjense por qué les escribió Simón Pedro. Vamos del versículo 6, capítulo 1, versículo 6, en adelante dice: en la cual vosotros os alegráis en la salvación, ¿no? Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, ¿qué dice tu Biblia? Tengáis que ser afligidos en diversas o dificultades. ¿Sí? 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada la fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hay un par de palabras medias difíciles de entender, pero que nos explican un montón. ¿Saben? Acá lo que estaba diciendo Pedro es que por un
poco de tiempo estos hermanos estaban pasando aflicciones, problemas, dificultades. Yo podría preguntarte, no lo voy a hacer, lo voy a hacer retóricamente, quiere decir que no necesita respuesta. Pero te puedo preguntar si estás pasando en tu vida dificultades. Ayer tenía jóvenes que tenían dificultades, de jóvenes, pero dificultades. ¿En tu vida tenés dificultades? ¿Tenés problemas? ¿Tenés opresión o lo que fuera? Pedro le estaba diciendo, por un poco de tiempo van a tener que pasar. Porque estas pruebas, estas dificultades, al vos darte a conocer como hijo de Dios, lo que va a llevar es a que vos puedas crecer y ser fortalecido en la fe. Y acá hace un paralelismo con un material tan precioso y duradero. Me voy a esconder las manos, pero la mayoría de los casados lo usan. Y lo usan porque dura muchísimo y siempre tiene brillo. ¿Qué es? El anillo. ¿Y de qué material es el anillo? De oro. Dice que el oro es probado por fuego. Yo no sé si me van a creer, no lo voy a contar. Porque es un ejemplo a mí, no quiero. Pero lo que estaba diciendo Pedro, van a pasar dificultades, están pasando y es necesario para que ese oro, porque el oro no solamente se purifica por medio de recalentar muchas veces, pero cuando hacen tus anillos, el oro que empiezan a moldear para el anillo, ¿saben que es blando? ¿Sabían que es blando? Yo no lo sabía, bueno, pues soy un asno. Lo ponen en un panito que es el medidor de los dedos, no sé cómo se llama, blando, lo giran todo, lo ponen, lo sueldan y después le ponen fuego. Y se pone durísimo por el calor. Antes estaba blando, ahora está duro. No sé. Bueno. Entonces, le estaba diciendo el apóstol que realmente era necesario. Los sufrimientos son evidencia de que somos hijos de Dios. Si yo trato de honrar a Dios, trato de glorificar a Dios en toda mi vida, o sea, en todas las áreas de mi vida, e igualmente tengo dificultades, igualmente sufro bullying, igualmente me cargan, o igualmente tengo problemas, eso no quiere decir que no sos hijo de Dios. Si vos te estás identificando con Cristo, lo único que está diciendo es que vos sos hijo de Dios. Porque fuimos llamados a ser luz. Y las tinieblas, la luz resplandece en las tinieblas. A las tinieblas no les gusta la luz. El Señor Jesucristo decía que uno agarra un candil y no lo pone debajo de la cama o debajo de un mueble, sino lo pone en el lugar más alto para que alumbre toda la casa. Y a eso fuimos llamados nosotros. Pero también, ¿por qué escribe esta carta? Fíjense en el capítulo 4 de nuestra carta de 1 Pedro. Capítulo 4, versículo 12 y 13 dice: amados, no os sorprendáis. ¿Qué dice tu palabra? La palabra, ¿qué dice? Del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No nos sorprendamos. No nos sorprendamos. Entonces, lo que estaba haciendo el apóstol Pedro, lo que estaba tratando de escribirle primero a algunos hermanos específicos que estaban sufriendo dificultades, opresión, estaban siendo tratados mal, que estaban lejos de Jerusalén. Les escribió. ¿Y cuál fue el motivo? El motivo por el cual les escribió es porque ellos estaban pasando pruebas y algunos tal vez
estaban disertando y estaban desanimándose porque tenían dificultades. Entonces Pedro, una y otra vez en la primera carta, les recuerda que era necesario que ellos padecieran. Porque Cristo nos dejó ejemplo para eso. ¿Sí? Y entrando en esto, podemos dividir la carta de primera de Pedro en 3 grandes áreas. Rápido lo voy a hacer. En 3 grandes áreas. Primero, la primera área que vamos a encontrar que va del capítulo 1:13 al 2:10 es una nueva identidad de familia. Porque somos comprados por precio. Somos comprados por precio. Ese precio es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y la misma sangre que me pagó por mí, pagó por vos y por aquel Judas. Por todos. Eso nos constituye, coherederos con Cristo. ¿Saben lo que es un coheredero? Miren, yo tengo una mano, es una burda comparación, pero bueno, es lo que hay. Tengo una mano y tengo una comano. ¿Sí? Tengo 2 manos iguales. ¿Sí? Perfecto. Lo que está diciendo ese pasaje de las Escrituras es que nosotros cuando somos comprados por sangre, ya somos herederos de las bendiciones y de las promesas de Dios a su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero como su Hijo, el Señor Jesucristo nos salvó de todo pecado y de toda condenación, somos coherederos. Todas esas bendiciones que tiene para el Hijo también están para nosotros, que va a estar en los momentos difíciles, que Él está al pedido de nuestros labios, Él nos escucha, Él habita con el quebrantado y el humilde de corazón. O al revés, no me acuerdo bien el texto. Entonces, la primera parte sería una nueva identidad de la familia. La segunda división, que va del capítulo 2:11 al 4:11, es el sufrimiento como testimonio de Jesús. ¿Sí? Es Jesús mismo y todos sus padecimientos fueron ejemplo para nosotros. Para que nosotros sigamos sus pisadas y para que veamos que todo lo que le hicieron pasó el Señor Jesucristo por comunicar el Evangelio, vamos a pasar nosotros si es que nos identificamos con Cristo. Por eso es difícil creer que un hijo de Dios no tenga problemas. No estoy diciendo que no descanse en Cristo, estoy diciendo que no tenga problemas. Porque si vos en realidad en esta vida no tenés problemas y sos hijo de Dios, es que estás camaleonando, ¿sí?, en este mundo. Te estás acomodando para pasar desapercibido. Cuando uno se identifica con Cristo, las personas se dan cuenta. Cuando vos querés hablar del amor de Dios y de la bondad de Dios o vivirla en tu círculo, en tu contacto primario, evidentemente vas a sufrir dificultades. A mi parecer, 3. Primero, perdónenme, te van a cargar, te van a hacer bullying, ¿sí? Se van a apartar de vos. En segundo lugar, no sé los tiempos, esto digo en un estudio de lo que les pasa a los cristianos que se identifican. En la segunda etapa va a haber una etapa de silencio, nadie te va a hablar. ¿Por qué? Porque saben, dicen, no, este va a la iglesia, este es un aleluya, es un pastor, es un evangélico, y no te van a hablar, o sea, vas a ser como un mueble, ¿sí? No te van a cargar, pero tampoco te van a hacer mal, porque te identificaste y estás en ese proceso de levantar un testimonio, ¿sí? Rechazo, bullying, silencio. Y el último, que es el más precioso para mí, es cuando las personas ya entendieron que lo tuyo es de verdad, que vos realmente sos un hijo de Dios. ¿Qué es cuando estas personas de tu círculo te dicen, che, vos que vas a la iglesia no podés orar por mí, que me estoy peleando con mi señora mucho, o que mis hijos no me obedecen? Che, vos que vas a la iglesia no podés pedir por mi familia o por mi mamá que está enferma, por esto, por lo otro. Y si tenés una buena interacción con esa persona,
la persona te va a decir, che, ¿puedo tomar unos mates? Y te cuento. Y ahí está la puerta del Evangelio abriéndose para predicar. Entonces los sufrimientos, la segunda parte de los sufrimientos de Cristo son como testimonios para nosotros. Y la última, de que va del 4.12 al 5.9, son los sufrimientos, el sufrimiento, y esperanza futura. Pedro estaba mostrándoles a los hermanos que el servir a Dios tiene un precio. El servir a Dios tiene un precio, y ese precio no es monetario, es espiritual. Es espiritual, ¿por qué? Porque vas a padecer en Cristo. Es espiritual, ¿por qué? Porque realmente vos tenés que demostrar que sos un hijo de Dios, que te interesan las cosas de Dios. Estos hermanos, a los cuales le escribe Pedro, no la estaban pasando bonito. No la estaban pasando bonito. Por eso, yo creo que ya lo dije, pero al último de la carta, habla sobre hijos, obedecer a vuestros padres. Esposos, no sean ásperos con vuestras esposas. Mujeres, sujétense a sus esposos. No me acuerdo cómo dice al principio, pero dice, someteos a toda institución. Estaba hablando de guardar un testimonio. Y ellos no lo estaban viendo. Y Pedro, al escribirlo, trata de alentarles y alentarnos de que lo que estaban pasando es natural. No os sorprendáis del viento de prueba que se avecina. Es necesario que a través de muchas dificultades ustedes pasen necesidades, pasen violencias. Y ahí es lo que cantábamos recién, donde la gracia de Dios comienza a enseñarnos. Y ahora sí, después de tanta vuelta, no sé ni por dónde ando, pero después de tanta vuelta vamos a ir a nuestro texto que acabamos de leer, el que nos importa, el que nos va a enseñar, nos va a dar la respuesta. No yo, el texto. Primera de Pedro 2.9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Entonces, haciendo un lineamiento, ¿a quién le está hablando? Fíjense en esto. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Acá a los hermanos que le estaba escribiendo Pedro, no eran solamente judíos. Vieron que al principio dice a los expatriados, estos que estaban fuera de su patria, eran estos judíos que habían emigrado, pero también había otros cristianos, que eran griegos, que eran de la parte helenista de la región, pero que también estaban pasando persecución solamente por identificarse. Y acá es maravilloso porque Pedro, que era judío, trae a la memoria de todos estos hermanos el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, que a veces nosotros no lo entendemos o nos cuesta, es como un espejo, no como un espejo, sino como cuando vemos a través de la cortina, que estamos al lado de adentro y miramos, ese testigo de Jehová, no voy a salir, chico. No te muevas, por usted. Viste que vemos, está la cortina cerrada, pero vos ves a través de la tela. Bueno, el Antiguo Testamento nos deja ver a Cristo. A veces no vamos a predicar sobre el Antiguo Testamento porque cuesta. O sea, cuesta buscarlo, cuesta encontrarlo, cuesta conectarlo. Pero la palabra de Dios es eso. Entonces Pedro empieza a hacer ese paralelismo entre el Antiguo Testamento y la promesa. El Antiguo y la promesa. Y vemos que en Génesis 18:17 dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer
habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él, escuchen, benditas en él todas las naciones de la tierra. Todos, en Abraham o en la fe de Abraham, todos nosotros confiamos. Los judíos porque son de línea sanguínea, pero los gentiles, o sea, nosotros, es por su fe, que él tuvo fe en Dios. Génesis dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, o en otras palabras, creyó en Dios y Dios lo hizo justo. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a sus casas después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Isaías 41:8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Después vemos en Primera de Pedro, vemos capítulo 1:14 en nuestro texto, perdón, me pasé, 1:14, dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, o viviendo en la ley, o viviendo nosotros en el pecado, no nos conformemos. En el versículo 18 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. En capítulo 4 de nuestro texto, de nuestro libro, 4 versículos 3 y 4, dice, bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatría. A estos les parece cosa extraña, escuchen, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, o persiguen, o violentan, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos hermanos no se conducían como ellos. Pero también, según el versículo 3 del capítulo 1, somos la alabanza de Dios, porque fuimos creados para eso. El Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, dice en capítulo 1, versículo 3 de nuestro texto. Vemos como Pedro da imágenes del Antiguo Testamento, y acá trataré de pasar rápido, no lo garantizo, pero voy a tratar de pasar rápido. En el capítulo 1 de 1 de Pedro, versículo 13, 1:13, pasaje que los jóvenes lo podrían decir de memoria porque lo vieron ayer. Versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y acá me quedé. Pedro, si bien sabía lo que estaban pasando los hermanos por el Espíritu Santo, ¿no? Estaba haciéndoles ver que lo que estaban pasando era necesario, que era lo que iban a pasar solamente por identificarse con Cristo. Y acá me encanta porque es algo muy de nosotros. Cuando retamos bueno, ustedes las chiquillas, los más jovencitos no, pero los más grandes, como nosotros, que tuvieron hijos alguna vez y le pidieron algo, o le dijeron algo, a vos no, porque tu perro no te hace caso, así que no estás en este rango. Esto cuando dice, pero por tanto ceñid los lomos del entendimiento, es cuando vos agarrás a tu nene y decís, me traes, por ejemplo, me traes la pinza, y el nene, Carlito, ¿me traes la pinza? Y el nene por ahí. Carlito, vos te estoy hablando, ¿me traes la pinza, por favor? Ah, sí, papá. El ceñir vuestro entendimiento, y quiere decir que Pedro está diciendo, presten atención porque esto es importante. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios
y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis, no toméis forma a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y ahí hace la comparación, Pedro hace la comparación con Éxodo capítulo 12, cuando los israelitas estaban para salir creyendo en Dios. Tenía que comer de determinada manera la Pascua, ceñido sus cintos, calzados, apurados, era la forma de comer la Pascua. Entonces, Pedro le está haciendo recordar a estos judíos que ya estaban lejos de su patria, que estaban siendo hostigados, diciendo: recuerden lo que pasaron nuestros ancestros cuando Dios tenía tal promesa que era la tierra prometida. Tuvieron que obedecer, tuvieron que creer, tuvieron que poner su fe en eso. Después tenemos en el versículo 15 y 16, comparable con Levítico 11:44, un pueblo apartado para servir en santidad a Dios. El versículo 17 del capítulo 1, 17 al 21, lo compara con Éxodo 12 y 15, que somos rescatados por Dios por medio de un sacrificio vicario, del sacrificio de Cristo, en aquel momento la Pascua, y en este momento Cristo mismo entregándose por nosotros. Y eso le da a entender lo que pagó Dios para tener esa relación con ellos. Lo que estaba tratando, y lo que estoy tratando lo que estaba tratando Pedro, y lo que yo estoy tratando en este momento de decirles es: abramos nuestra mirada para poder entender lo que nos está pasando ahora. ¿Y por qué? También, les enseña que fue un pueblo purificado por la obediencia a los estatutos de Dios, entendiendo la fragilidad de Dios. ¿Sí? Y aquí vamos al capítulo 2, versículo 1 al 8. ¿Sí? Ya estamos casi en el camino recto al entendimiento de lo que quiso decir Pedro. Capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hago una pequeña pausa. En el versículo 3, lo que estaba tratando de decir Pedro era con lo que hizo Pablo durante todas sus cartas, es sembrar esa duda de conciencia, dice: considerate. ¿Sabes lo que es considerar? El considerar es como cuando salimos de nuestra casa de apurado y nos subimos a la bici, en la parada o en el auto, y empezamos: ¿tengo los documentos? ¿La llave? ¿Traigo todo lo que tengo? ¿Traigo esto? ¿Traigo lo otro? Eso es considerar. Hacer un reconto si tengo todo lo necesario para hacer el trámite o lo que tengo que ir a hacer. Entonces, lo que estaba haciendo Pedro acá es: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En criollo le estaba diciendo: si realmente sos salvo, si realmente vas a desear, o sea, vas a tener ese deseo de la palabra, ese deseo de hablar de Dios, ese deseo de compartir con los hermanos, de pasar tiempo con los hermanos. Si no lo estás teniendo, considera. Pensá si realmente estás siendo salvo. Pensá si vos realmente seguís a Jesús o si te seguís a vos mismo. Hermano, no quiero ser ofensivo, pero es la verdad. Porque a lo largo de las dos cartas de Pedro, más todos los escritos de Pablo lo hacía muy común, era muy común para él hacer reflexionar a sus lectores y haciéndole entender si realmente estaban en Cristo. Y esto lo vuelve a repetir Pedro. Versículo 4. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida
y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, y acá se refiere al Antiguo Testamento, ¿sí? He aquí, pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. ¿A qué se refiere? ¿A qué se está refiriendo? Isaías 28. Vamos a Isaías 28, por favor. Pensé que iba a salir más rápido, pero bueno, vamos a ver Isaías 28, 16. 28, 16 dice: por tanto Jehová, el Señor, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión, en Jerusalén, por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Salmo 118. Salmo 118. Salmo 118, 22. Esperen que ya llego. 118, 22. Acá. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y esa cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a una profecía a Cristo, la piedra angular de tu fe, la piedra angular que desecharon los edificadores de Israel, o sea, los ancianos, los estudiosos, los sacerdotes, lo desecharon, no lo querían. Y él tenía la autoridad dada por sus años que estuvo asistiendo a la sinagoga, lo vemos en Marcos, asistiendo a la sinagoga, se paraba a leer las Escrituras, tenía autoridad para leerlas y para reflexionar sobre ellas. Pero los edificadores, los hombres piadosos judaicos, lo rechazaron, porque enseñaba, dice las Escrituras, como quien tiene autoridad. Y porque realmente él predicaba: arrepentíos y convertíos. Debemos confiar en esa piedra angular. Somos un pueblo apartado de Dios, apartados para Dios. Nos revela ese propósito, el propósito divino. Dios entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz para que ya no andemos en tinieblas ni seamos esclavos del pecado, sino vivamos en libertad como hijos de luz, cumpliendo el llamado para el cual fuimos rescatados. Reconciliar todas las cosas en Cristo es una expresión que se refiere a la idea de vivir para Dios todo el tiempo. Ahora, de esto, de todo lo que acabamos de ver, que es el antepié del texto que hemos leído y que nos lleva a la mayor parte, ¿por qué? Si yo vengo acá y le pregunto a Pastor, necesito comprar aceite. Y me dice: bueno, mira, agarrá aquella San Pirulo, Robertino, doblá para la derecha, hace 4 cuadras, y me explique, y está un tiempo explicándome. Yo le digo: no entiendo. Dice: bueno, pará. Vas a ir por esta hasta que te encontrás un árbol así, así. Ok. Bueno, ahí doblas a la derecha. Bien. Hacés hasta que te chocas con la estación de servicio. Ok.
doblás a la derecha. Y derecho te vas a chocar con un cartel rojo que dice supermercado, ahí está la celda. Perfecto. Tardó tiempo en explicarme para que yo entienda y llegue al supermercado. ¿Sí? Es lo que estamos haciendo ahora. Te estoy explicando la condición de los hermanos a los cuales le escribió Pedro, lo que estaban pasando y a dónde tenían puesta la mirada, porque ellos estaban quejándose porque realmente estaban sufriendo y no sabían por qué. Porque ellos habían depositado su fe en Cristo y vivían para Cristo y igualmente la pasaban mal. Y aquí viene la pregunta. Entonces, entendiendo esto, ¿cómo nosotros, que pasamos cosas similares, cómo podemos nosotros permanecer firmes en medio de estos sufrimientos? En primera instancia, son cuatro, creo que son, ¿no? Cuatro. En primera instancia es entendiendo que fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Si vos sos hijo de Dios y entendés medianamente lo que acabamos de estar viendo, lo primero que tenés que saber que Dios te escogió a vos desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es esto? Y en el Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito, entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiere decir esto que el Señor, Dios mismo, en su presencia, ¿qué presencia significa? Conocimiento previo. Gracias, pastor, por sacar del fuego a este joven. Que Dios lo conoce de antes. Entonces dice que Dios, desde antes que hiciera el mundo, ya sabía que íbamos a estar acá. Y vos decís, no, pero yo me he visto a la moda 2025. Sí, Dios ya lo sabía. Sabía y sabe el granito que te sale acá. Sabe todo. Y Él preparó y prepara todas las cosas que, y lo hablaba con el muchacho del frente ayer, prepara todas las cosas, aunque sean feas, aunque sean dolorosas, Dios prepara todas las cosas para que le glorifiquemos. Porque si estamos bien de salud, seamos honestos, si estamos bien de salud, estamos bien con nuestros esposos o esposas, o con nuestros hijos, o si tenemos dinero, no nos acordamos de Dios. Decimos amén, gloria a Dios, y seguimos con nuestra vida. Ahora, ¿cuándo nos volvemos a Dios? Cuando nos pasa algo, cuando tenemos una dificultad. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que te acontece en tu vida, Dios lo hace para que le glorifiquemos. Y estos hermanos, aquí en Asia Menor, no estaban entendiendo ese concepto. Entonces se quejaban, entonces desertaban, entonces estaban abandonando la fe. Y Pedro le estaba enseñando eso. En nuestro texto dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tenemos una línea divina por pertenecer a la descendencia de Abraham, como leímos en Génesis capítulo capítulo 22, versículo 16 al 18. Tenemos una vocación, porque dice: vosotros sois linaje escogido. Linaje quiere decir, yo me acuerdo, no lo voy a decir, perdón, porque no quiero usar ejemplos míos, ¿sí? Pero un hermano me contó, sí, porque yo soy el nieto o bisnieto de un tal corredor re famoso, y wow, y no es que lo dijo además, sino que se identifica con su sangre, con su apellido, ¿sí? Y acá Pedro le estaba diciendo a los hermanos, no sé si estoy tratando de ser claro, ¿no? A los hermanos que estaban quejándose o que estaban pasando dificultades y que no entendían por qué les pasaba, estaba diciendo: hey, despierten,
ustedes son linaje escogido. Dios lo agarró del linaje de Abraham para darle la salvación. Son un real sacerdocio, tiene un ministerio específico. Porque yo vivo a 240 kilómetros y no puedo testificarle a los amigos de este hermano o a las amigas de aquella hermana. Porque estoy a 240 kilómetros. Entonces tenés un sacerdocio específico, una labor específica de ser luz. ¿A dónde estás? Dice real sacerdocio. Y el real sacerdocio está haciendo referencia a Hebreos capítulo 7, donde habla del sacerdocio de Melquisedec, el cual no tiene ascendencia y por ende tiene un sacerdocio eterno, que es una figura de Cristo, ¿sí? Que Cristo, la ascendencia que tiene es Dios y su sacerdocio es completo y eterno. Entonces, hermanos, despierten. Ustedes fueron escogidos de un linaje perfecto que es el de Abraham y muchos de ustedes de Cristo. Y tienen una labor específica que es ministrar, y lo vamos a ver en el próximo punto, ministrar la gracia de Dios. Y ese es el segundo punto, que es una labor determinada y valiosa, que es lo que acabo de decir, expoliándome a mí mismo, que dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Vuelvo a leerlo mejor. Para que anunciéis, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué fue todo esto? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué virtudes podemos anunciar de Dios? ¿Qué virtudes? ¿La sabiduría? Sí. El amor. Bien. ¿Qué más? Soberanía. Soberanía. Muy bien. ¿Qué más? Fidelidad. 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 Perfecto. ¿Qué más? Bondad. Bondad. Hay dos muy difíciles. Que está en todos lados y que sabe todo. Omnipresencia. Omnisciencia y omnipresencia. Y omnipresencia. Perfecto, señorita. Esas virtudes. Entonces yo voy a hablar con mi compañero y mi amigo y le voy a decir, yo soy discípulo de Cristo y eres omnipotente, eres omnisciente. Y tu amigo dice, ¿qué lo qué? No vamos así. Pero sí manifestamos lo que Dios nos ha dado. ¿Ustedes sabían que cuando reciben a Cristo, una de las personas de Dios Trino viene a morar en nosotros, sellándonos? ¿Cuál es? Ahora, si el Espíritu Santo de Dios viene a morar en mí, quiere decir que yo voy a hablar de lo que Dios hizo en mí. Y cuando voy a hablar con mi compañero, o con mi compañera, con mi amigo, con lo que sea, les voy a hablar de mí. No voy... mirá. Para vos, pecador, mirá lo que dice acá. No, porque les voy a hablar del amor de Dios, de la justicia de Dios. Dios te ama tanto, mirá, que me manda a mí para hablarte para que no vayas a ese lugar feo. Porque te ama, porque te quiere, porque Él es justo y no va a dar por inocente al culpable. En tercer lugar, tenemos condiciones para poder lograr ese anunciar la misericordia de Dios. Vamos a ir al texto, versículos que siguen, 11 en adelante. Dice, Pedro,
hablándole a estos hermanos que estaban en dificultades, ya termino, no se me doy, que estaban en dificultades, les dice, amados, yo os ruego como a extranjero y peregrino. No era que no vivían ahí, era tratar de ponerle el pensamiento de reino a estos hermanos que estaban en dificultad. Le estaba diciendo, hermanos, somos pasajeros acá. En cualquier momento el Señor nos llama a su presencia. O sea, te hablo para que entiendas que tu vida pasa por obedecer a Dios y por glorificarle, y entonces vas a ser victorioso. Os hablo como extranjero y peregrino, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra conducta, vuestra manera, de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras o tu testimonio. Cuando ese patrón que te golpeaba o te trataba mal y esté delante de la presencia de Dios y Dios le muestre tu accionar, te va a decir, esa era un hijo de Dios. Pero ya no hay tiempo. Sí, entonces Pedro le estaba mostrando cómo podían lograr vivir para Dios. Y que estas tribulaciones presentes no los haga retroceder, sino que sea un motor que los impulse a servir a Dios. ¿Por qué? Porque en el 4 dice, porque Cristo es la razón de vivir en santidad. En el versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Simón Pedro estaba escribiendo esta carta. Si bien para nosotros es entenderla fácil, pero cuando uno pasa por una dificultad bastante o difícil, para nosotros es un mundo. Nosotros no podemos levantar la cabeza y no podemos ver nada porque estamos sumergidos en el problema. Pero si nosotros realmente miramos a Cristo, Cristo es el que nos devela la problemática y vemos que esto debemos pasarlo para ser más puros, para ser más obedientes, para entender mejor la vida espiritual. Porque esta es la voluntad de Dios, que es perfecta, que es soberana, que es para todos igual. Es lo que a Dios le agrada. No, pero yo soy así, es lo que a Dios le agrada. Para este tiempo en que se escribió la carta y para este 2025, donde estamos rodeados de perversos que trastornan el mundo. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué dice tu Biblia? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice ahí? Versículo 15. ¿Qué dice? Haciendo bien, hay que callar. Muy bien. Que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Está bien? ¿Está bien dicho? Que haciendo el bien, no me hagan así como los caballos que quieren la vela, ¿eh? ¿Leí bien? Me divorcio ya, mi amor. ¿Leí bien? Que haciendo el bien hagas callar. ¿Está bien?
Ya me estás haciendo gastar plata, no tengo que comprar otros anteojos. Dice haciendo bien, no el bien. ¿Sí? Hacer el bien es hacer lo que Dios quiere, me guste a mí o no me guste, le guste al otro o no le guste. Hacer el bien es obedecer a Dios en todo lo que dice. Y el pastor me dice, hermano Alejandro, predica un poquito del don de lenguas, para que los hermanos se aviven ahí un poquito y estén más dinámicos. Hacer el bien, no pastor. La Biblia no lo permite. Pero mirá que te voy a dar una buena ofrenda. No, pastor, la Biblia no lo permite. Mirá que se va a llenar la iglesia. No lo permite. Hacer bien. Va a costar, sí, no me va a invitar más. Es un supuesto. Es un supuesto. Pero debemos hacer bien. Y hacer bien es hacer lo que a Dios le agrada. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo el bien, o sea, comportándome como Dios dice, que después lo va a explicar cómo me tengo que comportar con mi esposa, con mis hijos, y con los patrones y con las autoridades, eso va a tener un efecto en el otro, que va a ser la mordaza santa, ¿sí? Porque no van a tener de qué quejarse. Porque si alguien te está haciendo bullying en tu trabajo y vos trabajás bien, como honrando a Dios, como honrándole con tu trabajo y cumplís y trabajás lo que te dice tu patrón, lo haces a rajatabla y te vas en el horario y no vivís en el baño para consumir tiempo, ¿qué te va a decir el que te hace bullying? Ah, porque vos no trabajás bien. ¿Hice la producción? Sí. ¿Fui muchas veces al baño? No. ¿Me fui antes de mi trabajo? No. Solo Dios va a ser nuestro defensor. Entonces, vuelvo a bajar un poco. Acá. Entonces, para poder entender y vivir permaneciendo fiel a pesar del sufrimiento, es primero condiciones para lograrlo. Dios nos dio todas las herramientas. Dios nos mostró en su palabra y en este texto que había hermanos que lo estaban haciendo, pero había cosas que debían entender, que era someterse a Dios y entender que lo que está pasando es normal para que su fe sea purificada. En segundo lugar, que Cristo es aquel que da la razón para vivir en santidad. Porque nos proveyó todo, porque nos dejó ejemplo, porque a Él hicieron lo que le hicieron, igual siguió cumpliendo la voluntad de Dios. En tercer lugar, entendiendo que fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. A Dios no se le escapa nada, a Dios nada lo toma por sorpresa. Y último, una labor, una labor determinada, 3 condiciones para lograrlo, sí, que es el versículo 11 en adelante, que dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, ¿sí? Y por último, Cristo es la razón para que vivamos en santidad. Mis hermanos, les animo a que permanezcan firmes, que hagan la obra de Dios, que Dios le ha encomendado a cada uno de ustedes, y que no os sorprendáis por el fuego de dificultad que se os avecina. Es normal. Porque lo hicieron con Cristo, lo hicieron con los apóstoles, lo hicieron con nuestros hermanos en la iglesia primitiva, y lo van a seguir haciendo hasta que el Señor venga. ¿Amén? Bien, ¿alguna pregunta? Estoy dispuesto para contestar. Si es que hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Ninguna duda? ¿Sobre qué pasaje prediqué? Primera de José.
Ah, primera de Pedro, muy bien. ¿A quién le escribió Pedro? ¿A creyentes o a incrédulos? Bien, a creyentes estaban esparcidos. ¿Estaban viviendo bien o estaban pasando dificultades? Dificultades. ¿Y Pedro les animó a que confiaran o que hicieran méritos para que esas dificultades desaparezcan? Que confiaran. Última. Esas mismas dificultades nos pueden pasar a nosotros. Exacto. ¿Y qué tenemos que hacer? Confiar. ¿Sí? Dios me lo bendiga, hermano.